Capítulo 28. Luz para las naciones. Isaías 66 del 15 al 24. Jehová es la fuente de la luz, el dador del sol para luz de día, los estatutos de la luna y las estrellas para luz de noche. Jeremías 31-35. Tan solo por eso ya debería reconocérsele como la fuente de la vida, pues luz significa vida. Si la luz y el calor del sol no bañaran de continuo la Tierra, no sería posible la vida tal como la conocemos. Nuestro planeta sería inhabitable. Por consiguiente, es de suma importancia el hecho de que Jehová, en alusión a nuestros días, predijera una época de oscuridad, no de luz. Isaías escribió por inspiración: Mira, la oscuridad misma cubrirá la tierra y densas tinieblas a los grupos nacionales. Isaías 62. Estas palabras se refieren naturalmente a la oscuridad espiritual, no la física, pero no se debe subestimar su seriedad. Los que no disfrutan de iluminación espiritual acaban perdiendo la vida, tal como los que se ven privados de la luz del sol. En estos tiempos tenebrosos no podemos darnos el lujo de prescindir de la luz espiritual que Jehová nos suministra. Es esencial que acudamos a la palabra de Dios para que ilumine nuestro camino y que procuremos leerla a diario. Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Las reuniones cristianas nos brindan la oportunidad de animarnos unos a otros a permanecer en la senda de los justos. Proverbios 4:18 dice: Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Hebreos 10 del 23 al 25 dice: Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Las fuerzas que obtenemos del estudio concienzudo de la Biblia y la sana compañía cristiana evitan que nos envuelva la oscuridad de estos últimos días, que culminarán en el gran día de la cólera de Jehová. Segunda Timoteo 3:1 dice: Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Sofonías 2:3 dice: Busquen a Jehová todos ustedes los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos, busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. Dicho día se aproxima a ritmo acelerado, tan seguro es que vendrá como que un día parecido sobrevino a los habitantes de la antigua Jerusalén. Jehová tomará a su cargo la controversia. En los versículos finales del emocionante libro profético de Isaías, Jehová describe gráficamente los acontecimientos que desembocan en el día de su cólera. Leemos: Jehová mismo viene como un mismo fuego, y sus carros son como un viento de tempestad, para hacer el pago de su cólera con pura furia y de su reprensión con llamas de fuego. Porque como fuego Jehová mismo en realidad tomará a su cargo la controversia, sí, con su espada, contra toda carne, y los muertos por Jehová ciertamente llegarán a ser muchos. Isaías 66, 15 y 16. Estas palabras deberían ayudar a los contemporáneos de Isaías a comprender la gravedad de su situación. Se acerca el momento en el que los babilonios, los ejecutores de la sentencia divina, vendrán contra Jerusalén con carros que levantarán nubes de polvo semejantes a las de un viento de tempestad. Será sin duda un suceso estremecedor. Jehová se valdrá de los invasores para traer sus juicios ardientes contra toda carne judía infiel.
Será como si el propio Jehová luchara contra su pueblo. No retendrá su pura furia, y las bajas judías, los muertos por Jehová, serán numerosas. La profecía se cumplió en el año 607 antes de la era común. La nota al pie de página dice: en el contexto de la situación reinante tras la caída de Jerusalén ante las fuerzas babilónicas, Jeremías 52:15 menciona a algunos de los de condición humilde del pueblo y los demás del pueblo que quedaban en la ciudad. Jeremías 52:15 dice: Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro a una parte de la gente humilde y al resto de la gente que quedaba en la ciudad. También se llevó a los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y al resto de los artesanos expertos. La obra Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, página 445, dice: la expresión que quedaban en la ciudad parece dar a entender que muchos habían perecido debido al hambre, la enfermedad o el fuego, o que habían muerto en la guerra. Fin de la nota. ¿Tiene Jehová motivos justificados para tomar a su cargo la controversia contra su pueblo? Por supuesto. A lo largo de nuestro análisis del libro de Isaías, hemos visto que los judíos, pese a estar supuestamente dedicados a Dios, se entregaron vez tras vez a la adoración falsa. Y Él no cerró los ojos a sus acciones. En las siguientes palabras de la profecía, vemos repetirse la situación. Los que se santifican y se purifican para los jardines detrás de uno en el centro, que comen la carne del cerdo y la cosa asquerosa, hasta el roedor saltador, todos ellos a una se acabarán. Es la expresión de Jehová. Isaías 66:17. ¿Se están santificando y purificando esos judíos para rendir adoración limpia? Es obvio que no. Están realizando más bien ritos paganos de purificación en jardines especiales, tras lo cual devoran con glotonería carne de cerdo y de otras criaturas inmundas según la ley mosaica. Levítico 11:7 dice: tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña partida y una hendidura en la pezuña, pero no es rumiante, es impuro para ustedes. Levítico 11 del 21 al 23 dice: de los animales con alas que enjambran en la tierra y que se mueven sobre cuatro patas, solo pueden comerse los que tienen patas articuladas, más largas que sus otras patas, para saltar sobre el suelo. Estos son los que pueden comerse: los diferentes tipos de langosta migratoria, otras langostas comestibles, los grillos y los saltamontes. Cualquier otro animal con alas que enjambra en la tierra y que tiene cuatro patas es algo asqueroso para ustedes. ¡Qué vergüenza para una nación que ha hecho un pacto con el único Dios verdadero! Hoy en día, entre las religiones de la cristiandad, se da una situación igualmente vergonzosa. Estas también afirman servir a Dios y muchos de sus líderes fingen ser devotos. Sin embargo, se contaminan con enseñanzas y tradiciones paganas, demostrando así que se hallan en oscuridad espiritual. ¿Y qué grande es esa oscuridad? Mateo 6:23 dice: pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti en realidad es oscuridad, ¿qué oscuridad tan grande la tuya? Juan 3:19 y 20 dice: esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Tendrán que ver mi gloria. ¿Repara Jehová en los hechos censurables y las enseñanzas falsas de la cristiandad? Veamos qué se deduce de sus palabras escritas por Isaías. En cuanto a sus obras y sus pensamientos, vengo a fin de juntar todas las naciones y lenguas, y ellas tendrán que venir y ver mi gloria.
Isaías 66:18. Jehová está al tanto no solo de las obras, sino de los pensamientos de quienes dicen ser sus siervos, y los juzgará por todo ello. Judá afirma creer en Jehová, pero sus actos idolátricos y sus prácticas paganas desmienten tal afirmación. De nada sirve que sus ciudadanos se purifiquen según los ritos paganos. La nación será destruida y a la vista de sus vecinos idólatras. Estos verán la gloria de Jehová en el sentido de que presenciarán los acontecimientos y tendrán que reconocer que la palabra de Dios se ha cumplido. ¿Qué paralelo tendrá esto en la cristiandad? Cuando llegue su fin, muchos de sus anteriores amigos y socios comerciales se verán obligados a contemplar el cumplimiento de la palabra de Jehová sin poder hacer nada. Jeremías 25 del 31 al 33 dice: Se oirá un estruendo hasta los confines de la tierra, pues Jehová tiene un pleito contra las naciones. Él personalmente juzgará a toda la humanidad y entregará a los malos a la espada, afirma Jehová. Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Miren, se está propagando una calamidad de nación a nación y se desatará una gran tormenta desde las partes más remotas de la tierra. Y los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra. Nadie se pondrá de duelo por ellos, ni tampoco serán recogidos ni enterrados. Llegarán a ser como estiércol sobre el suelo. Revelación Apocalipsis 17 del 15 al 18 dice: Él me dijo: las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que viste representa a la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 18 del 9 al 19 dice: Cuando los reyes de la tierra que tuvieron relaciones sexuales inmorales con ella y vivieron en lujo descarado con ella, vean el humo de su incendio, llorarán y se golpearán el pecho de dolor por ella. Se quedarán de pie a cierta distancia por temor al tormento de ella. Dirán: qué lástima, tú, la gran ciudad, Babilonia, la poderosa ciudad. Y es que en una sola hora ha llegado tu juicio. Además, los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no habrá nadie que compre todo su cargamento, un cargamento de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino de calidad, tela púrpura, seda y tela rojo escarlata. Toda clase de artículos hechos de madera aromática y todo tipo de objetos elaborados con marfil y con maderas preciosas, cobre, hierro o mármol. También canela, especia de la India, incienso, aceite perfumado, olíbano, vino, aceite de oliva, harina fina, trigo, vacas, ovejas, caballos, carruajes, esclavos y vidas humanas. Sí, el buen fruto que deseabas te ha abandonado y todas las mercancías exquisitas y espléndidas se han acabado para ti. No volverán nunca más. Los comerciantes que vendían estas cosas, los que se hicieron ricos gracias a ella, estarán de pie a cierta distancia por temor al tormento de ella. Llorarán y se lamentarán diciendo: qué lástima, la gran ciudad, vestida de lino de calidad, de púrpura y de rojo escarlata, y adornada con muchas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. Y es que en una sola hora sus riquezas tan grandes han sido destruidas. Y todos los capitanes de barco, todos los navegantes y marineros, y todos los que se ganan la vida en el mar se quedaron de pie a cierta distancia. Y al mirar el humo de su incendio gritaban: ¿qué ciudad es como la gran ciudad?
Se echaban polvo sobre la cabeza y llorando y lamentando se gritaban: qué lástima, la gran ciudad, donde gracias a su riqueza se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, y es que en una sola hora ha sido destruida. ¿Implica la destrucción de Jerusalén en el 607 antes de la era común que Jehová se quedará sin testigos en la tierra? No, pues habrá judíos de integridad excepcional como Daniel y sus 3 compañeros que seguirán sirviéndole pese a estar desterrados en Babilonia. Daniel 1, 6 y 7 dice: Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En efecto, la sucesión de testigos leales de Jehová no se interrumpirá, y al finalizar los 70 años, hombres y mujeres fieles saldrán de Babilonia y regresarán a Judá para restablecer allí la adoración pura. A eso se refiere Jehová a continuación: ciertamente pondré en medio de ellas una señal, y ciertamente enviaré a algunos de los escapados a las naciones, a Tarsis, Pul y Lud, los que estiran el arco, Tubal y Javán, las islas lejanas, que no han oído un informe acerca de mí, ni han visto mi gloria. Y de seguro anunciarán mi gloria entre las naciones. Isaías 66:19. La gran cantidad de hombres y mujeres fieles que regresarán a Jerusalén en 537 antes de la era común constituirán una señal asombrosa, una prueba de que Jehová habrá liberado a su pueblo. ¿Quién hubiera pensado que algún día los judíos cautivos recuperarían su libertad y reanudarían la adoración pura en el templo de Jehová? Los cristianos ungidos del siglo I sirvieron igualmente como señales y como milagros, y atrajeron a mucha gente mansa que deseaba servir a Jehová. Isaías 8:18 dice: Miren, yo y los que Jehová me ha dado somos como señales y como milagros en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que reside en el monte Sión. Hebreos 2:13 dice: También dice: pondré mi confianza en él, y añade: miren, yo y los hijos que Jehová me dio. Hoy, los cristianos ungidos que prosperan en su tierra restaurada constituyen una señal asombrosa en el mundo entero. Isaías 66:8 dice: ¿Quién ha oído alguna vez una cosa así? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso puede un país nacer en un solo día? ¿O puede una nación nacer de una sola vez? Sin embargo, tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Son una prueba viviente del poder del Espíritu de Jehová, y también atraen a personas mansas cuyo corazón las impulsa a servir a Dios. Ahora bien, tras la restauración del 537 antes de la era común, ¿cómo llegará a conocer a Jehová mucha gente de las naciones que no ha oído un informe acerca de él? Pues bien, no todos los judíos fieles retornarán a Jerusalén al concluir el cautiverio babilónico. Algunos, como Daniel, permanecerán en Babilonia y otros se dispersarán por todo el mundo. En el siglo V antes de la era común ya había judíos de un extremo a otro del imperio persa. Esther 1:1 dice: Esta historia sucedió en los días del rey Asuero, el Asuero que gobernaba 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Esther 3:8 dice: Hamán le dijo entonces al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y disperso por todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las leyes de los demás pueblos. Ellos no obedecen las leyes del rey, de modo que al rey no le conviene dejarlos en paz. Sin duda, hubo quienes hablaron de Jehová a sus vecinos paganos, puesto que muchos extranjeros se hicieron prosélitos judíos.
Parece que tal era el caso del eunuco etíope, a quien el discípulo cristiano Felipe predicó en el siglo I. Hechos 8 del 26 al 40 dice: Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo: Prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja desde Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Cándace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías, de modo que el Espíritu le dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿De veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿Y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: Como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero que se queda callado ante el que lo esquila, él no abre la boca. Durante su humillación le negaron la justicia. ¿Quién contará los detalles de su generación? Porque su vida es eliminada de la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe: Por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Felipe empezó a hablar y, comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo: Mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Así que mandó parar el carro y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua. Entonces Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, enseguida el Espíritu de Jehová condujo a Felipe a otro lugar, y el eunuco no volvió a verlo. El eunuco siguió feliz su camino. En cambio, Felipe acabó en Asdod, y al atravesar el territorio, siguió declarando las buenas noticias en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Todo esto supuso un cumplimiento inicial de las palabras del profeta Zacarías. En aquellos días sucederá que 10 hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío y dirán: Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Zacarías 8:23. Es obvio que Jehová envió luz a las naciones. Salmo 43:3 dice: Envía tu luz y tu verdad, que ellas me dirijan, que me guíen a tu santa montaña y a tu gran tabernáculo. Traen un regalo a Jehová. Tras la reconstrucción de Jerusalén, los judíos esparcidos por países lejanos considerarán la ciudad y su sacerdocio restaurado como el centro de la adoración pura. Muchos de ellos viajarán largas distancias para asistir a las fiestas anuales que allí se celebren. Isaías escribe por inspiración: Realmente traerán a todos los hermanos de ustedes de todas las naciones como regalo a Jehová, en caballos y en carros y en carruajes cubiertos y en mulos y en camellos veloces, a mi santa montaña Jerusalén. Ha dicho Jehová: justamente como cuando los hijos de Israel traen el regalo en una vasija limpia a la casa de Jehová. Y también de ellos tomaré algunos para los sacerdotes, para los levitas. Isaías 66, 20 y 21. Algunos de estos hermanos de todas las naciones estaban presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando se derramó Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. La Biblia dice: Sucedía que moraban en Jerusalén judíos, varones reverentes de toda nación de las que hay bajo el cielo. Hechos 2:5. Siguiendo la costumbre judía,
Dichos varones habían acudido a Jerusalén para rendir culto, pero cuando escucharon las buenas nuevas acerca de Jesucristo, muchos pusieron fe en él y se bautizaron. ¿Tiene esta profecía un cumplimiento moderno? Desde luego. Tras la Primera Guerra Mundial, los siervos ungidos de Jehová se dieron cuenta de que según las Escrituras, en 1914 se había instaurado el reino de Dios en los cielos. Su estudio meticuloso de la Biblia les hizo ver que debían recogerse más herederos del reino o hermanos. Una serie de ministros intrépidos viajaron en todo medio de transporte hasta la parte más distante de la tierra en busca de posibles miembros del resto ungido. Cuando localizaban a tales personas, que en su mayoría procedían de las iglesias de la cristiandad, las ofrecían a Jehová como regalo. Hechos 1:8 dice: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Los ungidos recogidos en aquellos años no esperaban que Jehová los aceptara tal como eran antes de conocer la verdad bíblica, por lo que dieron pasos para limpiarse de toda contaminación espiritual y moral, y así poder ser presentados como regalo en una vasija limpia, o como dijo el apóstol Pablo, cual virgen casta al Cristo. Segunda a los Corintios 11:2 dice: Porque me intereso por ustedes con un interés como el de Dios, pues yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo, el Cristo, y quiero presentarlos ante él como una virgen casta. Además de rechazar las doctrinas falsas, los ungidos tenían que aprender a mantener estricta neutralidad en los asuntos políticos del mundo. En 1931, cuando ya se habían purificado bastante, Jehová les concedió misericordiosamente el privilegio de portar su nombre al llegar a conocérseles como testigos de Jehová. Isaías 43 del 10 al 12 dice: Ustedes son mis testigos, afirma Jehová, sí, mi siervo a quien he elegido para que ustedes me conozcan. Tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Ningún Dios fue formado antes de mí y después de mí no ha habido ningún otro. Yo soy Jehová y aparte de mí no hay ningún Salvador. Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer cuando no había entre ustedes ningún Dios extranjero. Así que ustedes son mis testigos, afirma Jehová, y yo soy Dios. Pero ¿de qué forma tomó Jehová algunos para los sacerdotes? Como grupo, estos ungidos se convirtieron en parte de un sacerdocio real, una nación santa, que ofrecía sacrificios de alabanza a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Isaías 54:1 dice: Grita de alegría, mujer estéril, que no has dado a luz. Alégrate y grita de felicidad, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la mujer que tiene esposo, dice Jehová. Hebreos 13:15 dice: Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, que declaran públicamente su nombre. Prosigue la recolección. La cantidad total de componentes de este sacerdocio real es de 144,000 y con el tiempo se les recogió a todos. Revelación 7 del 1 al 8 dice: Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Estaban sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol, llevando un sello del Dios vivo,
y que les gritó con fuerza a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no les hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Revelación 14:1 dice: entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. ¿Finalizó entonces la recolección? No. La profecía de Isaías sigue diciendo: tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer subsisten delante de mí, es la expresión de Jehová, así seguirán subsistiendo la prole de ustedes y el nombre de ustedes. Isaías 66:22. En el cumplimiento inicial de estas palabras, los judíos que regresen del cautiverio babilónico tendrán hijos. De esa forma, el resto judío restaurado, la nueva tierra, que vivirá bajo la nueva administración judía, los nuevos cielos, quedará firmemente establecido. La profecía ha tenido además un cumplimiento extraordinario en nuestros días. La prole que la nación de hermanos espirituales produce es la gran muchedumbre que tiene la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Sus integrantes de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas están de pie delante del trono y delante del Cordero, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Revelación 7, del 9 al 14 dice: después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos, y estaban gritando con voz fuerte: la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios. Dijeron: amén, que nuestro Dios reciba la alabanza, la gloria, la sabiduría, las expresiones de gratitud, la honra, el poder y la fuerza para siempre jamás. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que van vestidos con túnicas largas blancas y de dónde vinieron? Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Revelación 22:17 dice: el espíritu y la novia no dejan de decir ven, y todo el que oiga diga ven, y todo el que tenga sed venga, todo el que lo desee que tome gratis el agua de la vida. Esta gran muchedumbre pasa de la oscuridad espiritual a la luz que suministra Jehová. Tiene fe en Jesucristo y, al igual que sus hermanos ungidos, se esfuerza por mantenerse espiritual y moralmente limpia. Como grupo sigue rindiendo servicio bajo la guía de Cristo y seguirá subsistiendo para siempre. Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Salmo 37:29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Estos hombres y mujeres laboriosos que tienen la esperanza terrestre saben que si bien es esencial permanecer puros en sentido moral y espiritual para agradar a Jehová,
se necesita algo más. La obra de la recolección está en pleno apogeo y desean participar en ella. El libro de Revelación profetiza respecto a esas personas. Están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Revelación 7:15. Tales palabras nos recuerdan el penúltimo versículo del libro profético de Isaías. Ciertamente sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne para inclinarse delante de mí, ha dicho Jehová. Isaías 66:23. Esta predicción se está cumpliendo hoy. De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, es decir, constantemente, semana a semana, mes tras mes, los cristianos ungidos y sus compañeros, la gran muchedumbre, adoran juntos a Jehová. Como parte de su adoración, asisten a las reuniones cristianas y participan en el ministerio público. ¿Se encuentra usted entre quienes vienen y se inclinan ante Jehová con constancia? El pueblo de Dios lo hace con gran satisfacción y los que son miembros de la gran muchedumbre anhelan que llegue el día en que toda carne, todo ser humano sirva a Jehová, de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, por toda la eternidad. La destrucción total de los enemigos de Dios. Solo nos resta un versículo de las profecías de Isaías por analizar. El libro concluye con las siguientes palabras. Realmente saldrán y pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí, porque los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán, y su fuego mismo no se extinguirá, y tienen que llegar a ser algo repulsivo para toda carne. Isaías 66:24. Es probable que Jesucristo tuviera en mente esta profecía cuando animó a sus discípulos a simplificar su vida y dar prioridad a los intereses del reino. Si tu ojo te hace tropezar, tíralo. Mejor te es entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con dos ojos ser arrojado al Gehenna, donde su creza no muere y el fuego no se apaga. Les dijo. Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te hace tropezar, échalo lejos. Es preferible que entres en el reino de Dios con un solo ojo, a que con los dos ojos seas echado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Mateo 5:29 y 30 dice, por eso si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. ¿Qué es el Gehenna? El erudito judío David Kimhi escribió hace varios siglos. Es un lugar situado junto a Jerusalén, un lugar repugnante donde se arrojan inmundicias y cadáveres. En él ardía sin cesar un fuego que quemaba las inmundicias y los huesos de los cadáveres. De ahí que el juicio de los inicuos reciba en lenguaje alegórico el nombre de Gehinnom. Si la finalidad del Gehenna, tal como indica este comentarista judío, era eliminar los desperdicios y los cadáveres de la gente considerada indigna de recibir sepultura, el fuego sería un medio adecuado para ello. Y lo que éste no consumiera, lo consumirían las cresas. ¿Qué imagen más apropiada de la destrucción total que sufrirían los enemigos de Dios? La nota al pie de página dice, puesto que lo que se consume en el Gehenna son cadáveres, no personas vivas, este lugar no es un símbolo de tormento eterno. Fin de la nota. En vista de la referencia a los cadáveres, el fuego y los gusanos, puede decirse que el emocionante libro profético de Isaías
concluye con una nota macabra. Los enemigos declarados de Dios sin duda pensarán que sí. Para sus amigos, en cambio, la descripción que hace Isaías de la destrucción eterna de los impíos es muy alentadora. El pueblo de Jehová necesita tal garantía de que sus adversarios no volverán a dominar jamás. Todos los que han ocasionado tanto sufrimiento a los adoradores de Dios y tanto oprobio a su nombre serán destruidos para siempre. Por ello, la angustia no se levantará una segunda vez. Nahum 1:9 dice: ¿Qué tramarán ustedes contra Jehová? Él la arrasará por completo. La angustia no se repetirá otra vez. Al finalizar nuestro análisis del libro bíblico de Isaías, nos damos perfecta cuenta de que no es mera historia muerta. Al contrario, contiene un mensaje para nuestros días. Cuando pensamos en la época sombría en la que vivió el profeta, vemos cuánto se parece a la actual. Los disturbios políticos, la hipocresía religiosa, la corrupción judicial y la opresión de los fieles y los pobres que caracterizaron los tiempos de Isaías, también caracterizan los nuestros. Los judíos fieles del siglo VI antes de la era común, sin duda agradecieron contar con las profecías de Isaías y nosotros, por nuestra parte, cobramos ánimos al estudiarlas. En estos tiempos críticos en los que la oscuridad cubre la tierra y densas tinieblas a los grupos nacionales, estamos profundamente agradecidos de que Jehová haya suministrado luz para toda la humanidad mediante Isaías. Tal iluminación espiritual significa vida eterna para los que la aceptan sin reservas, prescindiendo de su origen nacional o étnico. Hechos 10, 34 y 35 dice: Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Así pues, que todos sigamos andando en la luz de la palabra de Dios, leyéndola a diario, meditando en ella y valorando su mensaje. De esta forma cosecharemos bendiciones eternas y alabaremos el santo nombre de Jehová. Recuadro de la página 409. Ungidos de todas las naciones son presentados a Jehová como regalo. En 1920, Juan Muñiz llegó a España procedente de Estados Unidos. Posteriormente se trasladó a la Argentina, donde organizó varias congregaciones de ungidos. A partir de 1923, la luz de la verdad brilló sobre muchas personas honradas de África Occidental, cuando el misionero William R. Brown, a quien se llegó a conocer como Brown, el de la Biblia, predicó el mensaje del reino en lugares como Sierra Leona, Ghana, Liberia, Gambia y Nigeria. Aquel mismo año, el canadiense George Young se desplazó a Brasil y poco después viajó a la Argentina, Costa Rica, Panamá, Venezuela e incluso la Unión Soviética. Por aquellas mismas fechas, Edwin Skinner partió de Inglaterra rumbo a la India, donde trabajó muchos años en la recolección. Ilustración de la página 411. Algunos judíos presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés fueron hermanos traídos de todas las naciones.